Me llamo Clara. Tengo 34 años, y esta es mi historia más rota. Estoy casada con Javier, un hombre que me dio un hogar, pero nunca un latido verdadero. Hace 6 meses, conocí a Nicolás, un extraño que entró en mi vida como un vendaval, y me entregué a él, a su sombra, a un deseo que no puedo borrar. Javier no lo sabe, sigue con su vida ordenada, pero yo vivo atrapada en un eco que me consume. Mi matrimonio con Javier era como un libro cerrado, predecible, sin sorpresas. Llevábamos 7 años juntos, él manejando su taller mecánico, yo organizando eventos en una pequeña empresa. Nos conocimos en una boda y al principio había chispa, pero con el tiempo se apagó, dejando solo cenizas frías. Las noches eran silenciosas, las conversaciones vacías, y yo me perdía en pensamientos que no confesaba. Nicolás era todo lo opuesto. Un fotógrafo de 36 años que conocí en un encargo, con manos fuertes y ojos verdes que cortaban como vidrio. Todo empezó en una tarde de agosto. Javier estaba en el taller, y yo fui a una sesión de fotos para un cliente. El estudio estaba lleno de luz, pero Nicolás estaba en un rincón, ajustando su cámara, su figura alta envuelta en una camisa desabrochada. Me miró, y sus ojos verdes me atravesaron, un destello que me dejó sin aire. «Tú debes ser Clara», dijo, su voz baja, casi un murmullo, y se acercó, su presencia llenando el espacio. No supe qué responder, solo asentí, y mi piel ya temblaba bajo esa mirada. Me pidió que posara para unas pruebas, y mientras ajustaba la luz, sus dedos rozaron mi hombro, un contacto fugaz que me quemó. «Relájate», susurró, su aliento cerca de mi oído, y mi corazón latió con fuerza. La cámara hizo clic tras clic, pero sus ojos no dejaban los míos, como si estuviera capturando más que mi imagen. «Hay algo en ti», dijo, dejando la cámara en la mesa, y se acercó más, su cuerpo a un suspiro del mío. «Algo que no muestras», añadió, y mi respiración se detuvo. «Dime que me aleje», susurró, su mano subiendo por mi brazo, sus dedos trazando mi piel con una calma que escondía fuego. No dije nada. Mi silencio fue una puerta abierta, y él la cruzó. Se inclinó, lento, sus labios rozando los míos, y me besó, suave al principio, pero luego con una urgencia que me desarmó. Mis manos subieron a su pecho, sintiendo su calor, y lo atraje hacia mí, olvidándome de Javier, del mundo, de todo lo que no fuera ese momento. Me llevó a un rincón del estudio, las cortinas cerrándose tras nosotros, sus manos sosteniéndome mientras sus labios bajaban por mi cuello, dejando un rastro de besos que me hicieron arquearme contra él. «Eres una foto que no puedo enfocar», murmuró, su voz ronca, sus dedos deslizándose bajo mi blusa, tocando mi piel con una necesidad que me mareó. Intenté resistir, pensar en mi vida, pero mi cuerpo lo traicionó, rindiéndose a él, perdido en las sombras del estudio. Sus manos exploraron mi piel, sus labios encontraron lugares que Javier nunca había tocado, y cada caricia era un secreto que no podía guardar. «Dime que pare», gruñó, deteniéndose un segundo, sus ojos verdes brillando con deseo. «No pares», confesé, mi voz temblando, y eso fue suficiente. Se inclinó sobre mí, su cuerpo reclamándome con una pasión que me consumió, y nos entregamos al placer, un fuego que ardía entre las sombras, un riesgo que no podía evitar. Cuando terminamos, nos quedamos ahí, jadeando en la penumbra, el sudor enfriándose en nuestra piel. La realidad volvió como un golpe. Me aparté, buscando mi ropa con manos temblorosas, mientras Nicolás me miraba, su respiración aún agitada. «Javier no debe saberlo», dije, mi voz débil. Él sonrió, una curva peligrosa que me había atrapado. «Las sombras no hablan», susurró, y supe que esto no había terminado. Salí del estudio, temblando, el eco de su calor siguiéndome.
Esa noche, Javier llegó tarde, oliendo a aceite y cansancio, y yo me metí en la cama a su lado, la culpa quemándome por dentro. Intenté dormir, pero Nicolás estaba ahí, su mirada, su toque, su silencio. Al día siguiente, lo vi en un parque, cámara en mano, capturando el atardecer. Cuando levantó la vista, sus ojos verdes me encontraron. Clara, dijo, su voz baja cortándome, y mi cuerpo respondió antes que mi mente, un deseo que no podía apagar. Días después, Javier salió de viaje por trabajo, y Nicolás tocó mi puerta. No podía esperar, dijo, entrando sin invitación, su mirada fija en mí. Intenté protestar, pero me besó antes de que pudiera hablar, sus manos firmes en mi cintura, llevándome al sofá. Nos perdimos otra vez, el silencio de la casa envolviéndonos, sus labios explorando mi piel, sus dedos abriendo caminos prohibidos. Cada roce era un susurro, cada suspiro una sombra que pintábamos juntos. Nos movimos en silencio, como si el menor sonido pudiera romper el hechizo. Sus manos eran mi refugio, su mirada mi veneno, y cada caricia era un riesgo que tomaba sin pensar. «Eres mía», susurró, su aliento cálido contra mi oído, y yo no lo negué. Me entregué a él, perdida en el placer, en la sensación de ser deseada, de ser algo más que la esposa de Javier. Cada encuentro era más intenso, más audaz, como si estuviéramos desafiando al mundo. Pero la culpa crecía. Cada vez que Javier llegaba a casa, sentía un nudo en el estómago. Él hablaba de motores, de clientes, y yo asentía, escondiendo mi traición. Intenté alejarme de Nicolás, decirle que esto tenía que parar, pero cada vez que lo veía, mi voluntad se deshacía. Una tarde, después de un encuentro, me miró desde el suelo, su cámara a su lado. «¿Qué estamos haciendo, Clara?», preguntó, su voz baja. «No lo sé», admití, mi corazón apretándose. «Pero no puedo parar». Él asintió triste, y supe que él tampoco podía. Las semanas se volvieron un secreto ardiente. Nos encontrábamos en su estudio, en mi casa, en cualquier rincón donde pudiéramos escondernos. Su toque era adictivo, su silencio un eco que resonaba en mi alma. «No puedo alejarme de ti», dijo una noche, sus manos en mi cintura, su aliento cálido contra mi cuello. «Entonces no lo hagas», respondí, y caímos otra vez, el silencio testigo de nuestra rendición. Pero la culpa me ahogaba, un peso que llevaba en cada mirada que le daba a Javier. Javier empezó a sospechar. «Estás rara», dijo una mañana, sus ojos buscando los míos. Asentí, mintiendo con una sonrisa, pero mi corazón latía con miedo. Intenté evitar a Nicolás, mantener la distancia, pero él me encontraba. Sus miradas eran un imán que no podía resistir. Una noche, mientras Javier dormía, Nicolás entró por la ventana trasera, sus manos firmes en mi cintura. «Te necesito», susurró, y me besó, llevándome al lavadero, el deseo consumiéndonos en la penumbra. El deseo nos arrastraba, pero la culpa me rompía. Cada vez que veía a Javier, sentía su confianza traicionada. Intenté confesar una noche, las palabras quemándome la garganta, pero él me abrazó, su calor tan diferente al de Nicolás. «Te amo», dijo, y yo lloré en silencio, atrapada entre dos mundos. Nicolás se volvió más audaz, dejando fotos en mi bolso, mi silueta en blanco y negro con las palabras «Clara, eres mi luz». Las guardaba, las miraba en secreto, mi corazón dividido entre la lealtad y el fuego que me quemaba. Una noche todo cambió. Javier salió con amigos y Nicolás vino a casa, su mirada verde y hambrienta. Nos besamos en la sala, caímos al suelo, pero esta vez fue diferente, más desesperado, más crudo. «No puedo seguir así», dijo después, su voz quebrada, su cuerpo aún cálido contra el mío. «¿Por qué?», pregunté, mi corazón apretándose. «Porque esto nos está matando», respondió, y por primera vez vi dolor en sus ojos. Me abrazó, largo, profundo,
y supe que algo estaba terminando. Días después, Nicolás me dijo que se iba. Fui a su estudio, mi voz temblando. ¿Te vas?, pregunté. Él asintió, sin mirarme. No es por ti, dijo, pero sus manos temblaban mientras guardaba su cámara. Entonces quédate, supliqué, pero él negó con la cabeza. No puedo. Me dio una foto arrugada, mi rostro en sombras, con las palabras, Clara, eres mi sombra. Se fue esa noche, y yo me quedé en su estudio vacío, el silencio cortándome como un filo. Las semanas siguientes fueron un vacío. Intenté coser mi vida con Javier, pero cada rincón llevaba la sombra de Nicolás. Sus fotos las guardé en un cajón, un secreto que no podía quemar. Javier notó mi distancia, pero no preguntó, y yo no confesé. Miraba por la ventana, esperando verlo, pero sabía que se había ido. La culpa me seguía, pero el deseo también, un eco que resonaba en cada rincón de mi alma, un vacío que no podía llenar. Una mañana, encontré un carrete de fotos en mi buzón, uno que reconocí como suyo. Mi corazón latió con fuerza, imaginando que era un mensaje, pero no había nota, solo un eco de su presencia. Lo guardé, un pequeño secreto más, un recuerdo de lo que había sido. Javier me abrazó esa noche, y yo sonreí, pero mi mente estaba en otro lugar, en un estudio lleno de luz, en un hombre que aún sentía en mi piel. Intenté seguir adelante, tejer una vida sin él, pero su sombra persistía. Cada vez que Javier hablaba de su día, mi corazón se apretaba, mi piel recordaba su calor. Me miraba, preguntándose qué había cambiado, pero yo guardaba silencio, mi confesión escondida en cada rincón de mi alma. Nicolás era mi pecado, mi liberación, y aunque se había ido, su fuego seguía conmigo. Meses después, la vida continuó. Javier y yo seguimos juntos, pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Nicolás se convirtió en un recuerdo, un eco que resonaba en mi silencio, un fuego que aún ardía en mi piel. Intenté olvidarlo, tejer una vida sin él, pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía, su mirada, su toque, su calor. Era mi secreto, mi confesión, mi tormenta. Una noche, sola en casa, abrí el cajón de sus fotos. Las miré una por una, mi corazón latiendo con cada imagen. Clara, eres mi sombra. Las lágrimas cayeron, pero no las limpié. Guardé el cajón, cerré la tapa, pero supe que nunca lo dejaría ir del todo. Era mío, aunque se hubiera ido, aunque nunca volviera. Su sombra vivía en mí, un fuego que no podía apagar. Javier notó mi silencio, pero no presionó. Seguimos viviendo, pero yo llevaba un secreto que no podía compartir. Nicolás era mi caída, mi despertar, y aunque intenté enterrarlo, su calor seguía conmigo. Miraba por la ventana, imaginando su figura, y me preguntaba si algún día volvería. No lo sabía, pero una parte de mí lo esperaba, una parte de mí lo deseaba aún. El tiempo pasó, y la vida se asentó. Javier y yo encontramos una rutina nueva, pero yo era diferente. Nicolás me había roto, pero también me había dado algo, un fuego que no conocía, una pasión que no podía ignorar. Intenté coser mi corazón, pero sus hilos seguían ahí, enredados en mi alma, un eco que resonaba en cada rincón de mi ser. Una noche, soñé con él. Estaba en el estudio, mirándome con esos ojos verdes, su mano extendida hacia mí. Me desperté sudando, mi corazón latiendo con fuerza, y supe que nunca lo olvidaría. Era mi secreto, mi verdad, un fuego que había encendido y que no podía apagar. Javier dormía a mi lado, pero yo estaba en otro lugar, atrapada en una tarde que me había cambiado para siempre. Intenté seguir adelante, tejer una vida sin él, pero su sombra persistía. Cada vez que Javier me abrazaba, mi piel recordaba su calor. Me miraba, preguntándose qué había cambiado, pero yo guardaba silencio.
mi confesión escondida en cada rincón de mi alma. Nicolás era mi pecado, mi liberación, y aunque se había ido, su fuego seguía conmigo. Una mañana encontré una nota en mi bolso, una letra que reconocí: volveré por ti. Mi corazón latió con fuerza, las lágrimas cayendo mientras la apretaba contra mi pecho. Javier llegó esa noche, y yo sonreí, pero mi mente estaba en esa promesa, en un hombre que aún sentía en mi piel. Guardé la nota en el cajón, un secreto que me quemaba, un deseo que no podía apagar. La vida continuó, pero yo llevaba su marca. Nicolás era un recuerdo, un fuego que no podía apagar, una sombra que vivía en mí. Intenté ser la Clara de antes, pero esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que conocía el deseo, la culpa, la pasión. Javier y yo seguimos adelante, pero una parte de mí siempre estaría en ese estudio, en esa tarde, en esos brazos. Meses después, cosí mi vida con hilos nuevos, pero su eco persistía. Cada vez que pasaba por el estudio, esperaba verlo, pero las ventanas seguían cerradas. Javier me abrazó una noche, y yo me aferré a él, intentando olvidar. Pero Nicolás estaba ahí, en mi piel, en mi alma, un fuego que no podía borrar, un secreto que llevaba conmigo. Una noche, sola, abrí el cajón otra vez. Sus fotos me miraron, sus trazos quemándome como la primera vez. Clara, eres mi sombra. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran, y supe que nunca lo dejaría ir del todo. Era mío, aunque se hubiera ido, aunque no supiera si volvería. Su sombra vivía en mí, un eco que resonaba en cada rincón de mi ser. Javier notó mi silencio, pero no presionó. Seguimos viviendo, pero yo llevaba un secreto que no podía compartir. Nicolás era mi caída, mi despertar, y aunque intenté enterrarlo, su calor seguía conmigo. Miraba por la ventana, imaginando su figura, y me preguntaba si esa nota era real. No lo sabía, pero una parte de mí lo esperaba aún. Una tarde, alguien tocó la puerta. Abrí, mi corazón latiendo con fuerza, y ahí estaba Nicolás, su camisa desabrochada al viento, sus ojos verdes clavados en mí. Volví, dijo, su voz baja cortándome como siempre. Javier estaba en el taller, y yo dudé, pero él me besó, sus manos firmes en mi cintura, llevándome al interior, el deseo consumiéndonos como si el tiempo no hubiera pasado. Nos perdimos en la sala, sus labios explorando mi piel, sus dedos reclamándome con una urgencia que me mareó. Nunca te dejé, susurró, su cuerpo contra el mío, y yo me entregué, el placer ahogando la culpa. Nos movimos rápido, desesperados, como si quisiéramos recuperar cada segundo perdido. Sus suspiros se mezclaron con los míos, un eco que resonaba en mi alma, un fuego que no podía apagar. Cuando terminamos, nos quedamos ahí, jadeando en la penumbra, el aire fresco enfriando nuestra piel. La realidad me golpeó y me aparté, temblando. Esto tiene que parar, dije, mi voz quebrada, pero Nicolás me tomó de la mano. No puedo prometer eso, susurró, sus ojos verdes brillando con algo que no pude descifrar. Me fui al cuarto dejándolo en la sala, el eco de su calor siguiéndome. Volví con Javier, mi piel aún ardiendo por Nicolás. Él sonrió, ajeno a todo, y yo fingí normalidad, pero la culpa me ahogaba más que nunca. Esa noche intenté dormir, pero su rostro estaba ahí, su voz, su toque. Nicolás me llamó al día siguiente. Te veo esta noche. Mi mente gritó que lo ignorara, pero mi cuerpo ya estaba decidido, atrapado en un fuego que no podía apagar. Nos encontramos en su estudio, la puerta cerrándose tras nosotros con un clic que marcó mi rendición final. Me besó sin palabras, sus manos arrancando mi ropa, y caímos al suelo, su cuerpo cubriendo el mío con una desesperación que me consumió. Sus labios exploraron cada rincón de mi piel, sus dedos reclamándome con una urgencia que me dejó sin aliento. Eres todo para mí, susurró, y yo me perdí en él.
olvidándome de Javier, de mi vida, de todo. Nos entregamos al placer, más intensos que nunca, como si quisiéramos borrar el tiempo que habíamos estado separados. Sus manos me sujetaron con fuerza, su aliento cálido contra mi oído, y cada movimiento era un desafío a la culpa que me perseguía. «No te dejaré ir otra vez», gruñó, y yo no lo negué, atrapada en el calor, en la sensación de ser suya. El mundo se deshizo entre las sombras, un secreto que no podía contener. Cuando terminamos, nos quedamos ahí, jadeando en la oscuridad, el silencio llenando el espacio entre nosotros. La realidad volvió, pesada, implacable. Me levanté, buscando mi ropa con manos temblorosas, pero Nicolás me tomó de la muñeca. «Quédate», susurró, su voz suave por primera vez. Miré sus ojos verdes, y por un momento dudé. «No puedo», dije, mi voz quebrada, y salí, dejando mi corazón en ese estudio. Los días siguientes fueron un infierno. Javier seguía su rutina, pero yo estaba rota, atrapada entre la culpa y el deseo. Intenté evitar a Nicolás, borrar su número, pero cada noche lo soñaba, su calor quemándome desde dentro. Una tarde, él apareció en casa, su figura alta en la puerta. «No puedo seguir sin ti», dijo, entrando sin esperar permiso. Intenté protestar, pero me besó, llevándome al sofá, y caímos otra vez, el deseo consumiéndonos como un incendio. Nos perdimos en la sala, sus manos explorando mi piel, sus labios dejando un rastro de fuego que me hizo olvidar mi nombre. «Dime que me amas», susurró, su voz ronca, y yo lo hice, las palabras escapando sin control. Cada caricia era un riesgo, cada suspiro un secreto que no podía guardar. Nos movimos con una pasión cruda, desafiando todo lo que me ataba a Javier, un fuego que no podía apagar aunque quisiera. Pero esa vez, todo colapsó. La puerta se abrió, y Javier entró, su figura congelada en el umbral, sus ojos abiertos de furia y dolor. «¡Qué demonios!», gritó, su voz cortando el aire. Me aparté, temblando, buscando mi ropa, pero Nicolás se levantó, enfrentándolo sin miedo. «Lo siento», balbuceé, pero Javier salió, dando un portazo, dejándome con Nicolás en un silencio que pesaba como plomo. «Se acabó», susurré, pero él me abrazó, y supe que no era tan simple. Javier no volvió esa noche. Nicolás se quedó, su calor llenando el vacío, y nos entregamos otra vez, más desesperados, más audaces. «Te amo», dijo, sus manos firmes en mi piel, y yo lloré, atrapada entre el amor y el arrepentimiento. Intenté olvidar a Javier, coser mi vida con Nicolás, pero su sombra estaba ahí, un eco que no podía silenciar. Nos aferramos el uno al otro, como si pudiéramos borrar lo que había pasado. Los días siguientes fueron un caos. Javier me llamó, furioso, diciendo que se iba, y yo no supe qué responder. Nicolás se mudó conmigo, su risa llenando la casa, pero la culpa me seguía. Nos entregábamos cada noche, más intensos, más desesperados, como si quisiéramos justificar mi traición. «Eres mía», decía, y yo asentía, pero mi corazón estaba dividido, atrapado entre el hombre que tenía y el que había perdido. Una noche, Javier apareció en la puerta, su rostro demacrado. «¿Cómo pudiste?», preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. Nicolás se puso frente a mí, protector, pero yo lo detuve. «Lo siento», dije, mi voz quebrada, y él se fue, dejándome temblando. Nicolás me abrazó, sus labios en mi frente, pero el peso de sus palabras me aplastó. Caímos a la cama, el deseo mezclándose con las lágrimas, un amor que me salvaba y me destruía. Los meses pasaron, y la vida con Nicolás se asentó. La casa era nuestra, pero los recuerdos de Javier me perseguían. Intenté ser feliz, tejer un futuro con él, pero su sombra estaba ahí. Nicolás me abrazaba,
sus manos mi refugio, y yo me perdía en él, buscando redención. Te amo, decía, y yo sonreía, pero mi alma estaba dividida, atrapada entre el amor que había elegido y el que había traicionado. Una mañana, encontré una carta de Javier en el buzón. Te perdono, pero no puedo olvidarte, decía, y mi corazón se apretó, las lágrimas cayendo sobre el papel. Nicolás me vio, su rostro endureciéndose. Déjalo ir, dijo, y me besó, llevándome a la cama, su cuerpo reclamándome como si quisiera borrar esas palabras. Me entregué a él, pero la carta seguía ahí, un eco de lo que había roto, un dolor que no podía ignorar. Intenté seguir adelante, construir una vida con Nicolás, pero su sombra persistía. Cada vez que miraba por la ventana, esperaba ver a Javier, pero la calle estaba vacía. Nicolás me abrazaba, su calor llenándome, y yo me rendía, atrapada en este amor prohibido. La culpa me pesaba, pero el deseo me sostenía, un equilibrio frágil que no podía romper. Una noche, soñé con Javier. Estaba en la puerta, mirándome con ojos rotos, su mano extendida. Me desperté sudando, Nicolás a mi lado, su respiración tranquila. Me levanté, mirando por la ventana, el silencio cortándome como un filo. Nicolás despertó, sus manos buscándome. ¿Qué pasa?, preguntó, y yo lloré, su calor contra mi piel. No lo sé, susurré, y me besó, llevándome de vuelta a la cama, el deseo ahogando mi tormento. Los días se volvieron un ciclo. Nicolás y yo vivíamos juntos, pero Javier era un eco que no podía apagar. Intenté olvidarlo, tejer una vida con Nicolás, pero cada rincón de la casa llevaba su sombra. Nicolás me abrazaba, sus labios en mi piel, y yo me perdía en él, buscando redención. Eres mía, decía, y yo sonreía, pero mi corazón estaba dividido, atrapado entre el amor que tenía y el que había traicionado. Una tarde, encontré una llave en un cajón, una que reconocí como de Javier. Mi pecho se apretó, las lágrimas cayendo mientras la sostenía. Nicolás llegó, viéndome, y me abrazó, sus manos firmes. Déjalo ir, susurró, y me besó, llevándome al sofá, su cuerpo cubriendo el mío. Me entregué a él, el placer ahogando mi dolor, pero la llave seguía ahí, un recordatorio de lo que había hecho, de lo que había perdido. El tiempo pasó, y la vida con Nicolás se asentó. La casa era nuestra, pero Javier vivía en mi silencio. Intenté ser feliz, coser mi corazón con Nicolás, pero su sombra persistía. Cada noche, Nicolás me abrazaba, su calor mi refugio, y yo me rendía, atrapada en este amor que me había roto y me había hecho. Te amo, decía, y yo asentía. Pero una parte de mí siempre estaría con Javier, en esa noche que lo cambió todo. Una noche, soñé con él otra vez. Javier estaba en la sala, mirándome con ojos llenos de dolor, su voz temblando. Me desperté sudando, Nicolás a mi lado, su respiración tranquila. Me levanté, mirando por la ventana, el silencio pesando en mi alma. Nicolás despertó, sus manos buscándome, y caímos otra vez, el deseo consumiéndonos. Pero Javier estaba ahí, un eco que no podía apagar, un fuego que me seguía quemando. Intenté ser la Clara de antes, pero esa mujer se había ido. Nicolás me había roto, pero también me había dado algo, un fuego que no conocía, una pasión que no podía ignorar. Javier y yo seguimos adelante, pero una parte de mí siempre estaría en ese estudio con Nicolás, en esos brazos que me habían cambiado. Su sombra vivía en mí, un secreto que me definía, un amor que me había salvado y condenado.